tal, chicas? Deseo se encuentren muy bien. Ya me conocen, soy la maestra Esther de la técnica 3 en Morelia. Pues el día de hoy, como ustedes observarán, pues improvisé un pizarrón para dar la clase. Empezaremos a realizar los trazos de acuerdo a las medidas que se tomaron en la clase anterior al maniquí. Los materiales que ocuparemos será un pliego de papel, del que ustedes elijan, para trazo, una regla L, una escuadra y una curva francesa. Ahora sí, comencemos. Bueno, vamos a trazar una línea horizontal y una línea vertical sin medida, procurando que estén bien las uniones de la línea horizontal y la línea vertical. Este es el vértice de donde vamos a iniciar las medidas hacia la derecha. De acuerdo a las medidas que yo señalé aquí, que son las del maniquí, nos dice que la primera medida es un sexto de contorno cuello más 1 centímetro. Recuerden que es del vértice hacia la derecha, ¿sí? Ahí acomodamos la medida número 1, que es un sexto de contorno cuello más 1 centímetro. La siguiente medida es el largo espalda, igual del vértice, dejamos caer sobre la línea vertical, medimos el largo espalda, que son 42 centímetros. Ahí tenemos la medida número 2, que es el largo espalda. Para marcar la medida de largo sisa, que es la siguiente medida que vamos a señalar, del vértice a largo espalda lo dividimos por mitad y le agregamos 2 centímetros. Si el largo espalda son 42, la mitad serían 21, más 2 son 23, lo que vamos a marcar como largo sisa. Recuerden, es del vértice a largo espalda, es la mitad más 2 centímetros. Cuando tenemos estas medidas, vamos a escuadrar hacia la derecha con 2 líneas sin medida, procurando que nos queden derechas, ¿sí? Ya tenemos estas 2 líneas con las que vamos a continuar con las demás medidas. La siguiente medida dice que es mitad ancho espalda, igual del vértice hacia la derecha, marcamos la medida, que son 19 centímetros. Esos 19 centímetros lo acomodamos en esta forma y trazamos otra línea vertical que se une a largo sisa. Esta es la número, de acuerdo a las medidas que yo les señalé aquí, esta es la medida número 3, ¿sí? Ya tenemos largo espalda, largo sisa, un sexto de cuello más 1 y mitad ancho espalda, ¿sí? La siguiente medida que vamos a señalar es un cuarto de contorno busto. Esa medida la vamos a marcar de este punto hacia la derecha. Ponemos un cuarto de contorno busto más medio centímetro, ¿sí? Entonces procedemos a marcar esa medida. Recuerden que es donde marcamos el largo sisa. La medida que aquí nos está señalando es que es 21,5 más medio centímetro, nos darían 22 centímetros. Y ahí marcamos lo que sería el cuarto de contorno busto más medio centímetro. Y esa sería la medida número 4. Después, la siguiente medida es cuarta de contorno cintura. Ahí donde marcamos el largo espalda, igual marcamos hacia la derecha la medida que aquí nos indica, que son 16,5. Esa es la medida número 5, que es cuarta de contorno cintura. Ahí tenemos ya marcadas las 5 medidas que tengo señaladas aquí. Ahora, para poder formar el trazo, vamos a bajar del vértice hacia abajo 2 centímetros, ¿sí?
¿sí? Esta medida la vamos a utilizar para formar el escote. Después, en la medida número 3, hacia abajo, marcamos 4 centímetros en todas las tallas. Esa medida nos va a servir para formar la inclinación del hombro. Después marcamos de los 4 centímetros hasta donde está la cuarta de contorno busto, lo dividimos por mitad. Nos dice que son 19, ahí marcamos la mitad y hacia la izquierda marcamos medio centímetro. Esto nos va a servir para hacer la curvatura de la sisa. Donde tenemos en la cuarta de contorno cintura, vamos a agregar 3 centímetros para una pinza. ¿Sí? Marcamos 3 centímetros. Ya tenemos las medidas que necesitamos para el trazo de la espalda. Procedemos a unir líneas para formar el talle espalda. Lo vamos a hacer con el color azul. Utilizando la curva francesa, vamos a hacer el escote, que es una curva no muy pronunciada. Después vamos a unir el número 1, que es el sexto de contorno cuello más 1, lo vamos a unir con los 4 centímetros para formar la inclinación del hombro. El siguiente, de los 4 centímetros al medio centímetro que acomodamos a la mitad, entre los 4 centímetros y la cuarta de contorno busto, lo vamos a unir con una línea recta hasta ahí, hasta la mitad, y de ahí utilizamos la curva francesa para formar la sisa. Y como ven, aquí ya le formamos lo que es la sisa del talle espalda. Para continuar con los demás, entonces vamos de la número 5, que es cuarta de contorno cintura, al número 4, que es cuarta de busto. Vamos a trazar una línea punteada. Y de ahí mismo, de la número 4, que es la cuarta de contorno busto más medio centímetro, trazamos una línea recta. Ahí tenemos el contorno de nuestro talle espalda. Vamos también a marcar del escote hasta el largo espalda, así como también la medida de la cintura. El color nos define que ya quedó el trazo todo terminado en todo alrededor. El azul nos dice que el trazo hasta ahí queda, pero nos falta formar una pinza. Por eso marcamos los 3 centímetros para formar una pinza. Lo que tenemos que hacer es que del número 2 más los 3 centímetros que aumentamos, dividimos a la mitad, y de ahí, escuadrando una línea punteada hasta la línea de la cuarta de busto, vamos a señalar lo que sería el centro de una pinza. Como aquí marcamos 3 centímetros de aumento para pinza, entonces vamos a dividir 1.5 hacia un lado y 1.5 hacia el otro lado para formar la pinza que les estoy indicando. Y del busto hacia abajo vamos a marcar 2.5, ¿sí? Se baja 2.5 centímetros. Unimos los 2.5 que acabamos de marcar con el 1.5 que señalamos ahí en la cintura, y queda terminado ya lo que será el talle espalda, ¿sí? Recuerden, hay que ponerle sus marcas y claves. Este es talle espalda. Le ponemos 3 cruces, que significa doblez de tela, y una línea que significa hilo de tela.
Todo esto ustedes ya lo saben, que son las marcas y claves que cada trazo debe de tener. Bueno, para continuar con nuestro talle delantero, hice previamente unas líneas que ahorita les voy a indicar qué medidas son para que no se nos haga tan largo. Entonces, ahora vamos a trabajar de derecha a izquierda. La primera medida que vamos a señalar es la medida número 1, que es 1/6 de cuello más 1 centímetro. Esa es la medida número 1. Vuelvo a repetir, nuestro vértice va a estar en esta posición, contraria a como lo hicimos con la espalda. La misma medida la vamos a marcar del vértice hacia abajo. Estas dos medidas nos van a formar lo que es el cuello. De este mismo vértice marcamos el largo sisa. El largo sisa que marcamos en la espalda nos señaló que eran 23 centímetros. Para formarla en el talle delantero le vamos a poner -3 centímetros. O sea, le vamos a marcar 20 centímetros, que es esta línea que yo estoy señalando aquí. Después del mismo vértice señalamos el largo pinza. Aquí nos dice que esa medida de largo pinza son 26 centímetros. Y marcamos el largo talle. El largo espalda nos dio una medida diferente que el largo talle, porque hay personas que tienen más el largo talle porque tienen su busto es más grande. Entonces tiene a veces una diferencia de 3 o 4 centímetros. Cuando ya marcamos la medida de 1/6 de cuello más 1, vamos a marcar mitad ancho espalda. La misma medida la marcamos, nos dice que son 19 centímetros. Nos marcamos y esa medida nos dice que es el número 3. Cuando ya tenemos esa medida, la unimos hasta el largo sisa. Después, donde tenemos el largo sisa, vamos a marcar hacia la izquierda la cuarta de contorno busto. En el largo espalda, la medida de la espalda, pusimos la cuarta de contorno busto más medio centímetro. En esta ocasión le vamos a aumentar 2 centímetros y ya que tengamos esa medida que es cuarta de contorno busto más 2 centímetros, vamos a escuadrar con una línea punteada hasta la línea donde marcamos el largo talle. Bueno, en la espalda bajamos 4 centímetros para formar la inclinación del hombro. En esta ocasión, para este talle bajamos 3 centímetros. Repito, en todas las tallas es la misma medida. 4 en la espalda y 3 centímetros en el delantero. Cuando ya tenemos esa medida, de ahí donde bajamos los 3 hasta la línea de largo sisa, la dividimos por mitad. Y marcamos hacia la derecha 1 centímetro. Ahí es donde vamos a formar la sisa de nuestro talle delantero. Ahí donde tenemos la medida de largo pinza, que es esta, hacia la izquierda vamos a marcar la medida de punto alto al busto, que esa medida la sacamos cuando medimos de pecho a pecho y la dividimos por mitad. Nos dice que en mi medida son 8 centímetros y ahí formo una línea punteada porque ahí es donde voy a formar la pinza de la cintura. En la espalda marcamos
a la mitad esa pinza, pero en el talle delantero lo vamos a hacer en el punto alto del busto. Bueno, ya marcamos esa medida. Ahora vamos a bajar 2.5 y vamos a marcar de aquí del largo talle hacia la izquierda la medida de 1/4 de cintura. Y vamos a hacer lo mismo que en el de la espalda. Vamos a aumentar 3 centímetros para formar esa pinza. Esos 3 centímetros lo dividimos 1.5 hacia un lado y 1.5 hacia el otro lado de la línea punteada que marcamos. Y allí es donde vamos a formar la pinza de la cintura. Bueno, ya tenemos marcado como lo hicimos en el de la espalda. Ahora lo estamos haciendo igual, pero en el delantero. Como en los talles, en algunas personas, les vuelvo a decir, hay una diferencia de 3 o 4 centímetros. A veces es necesario formar una pinza del costado. En mis medidas que yo le tomé al maniquí, hay una diferencia de 1 centímetro nada más, porque el espalda nos marca 42 centímetros y en el delantero nos marca 43 centímetros. Entonces hay una diferencia de 1 centímetro. Para eso, aquí en la línea de largo pinza, voy a marcar medio centímetro hacia arriba y medio centímetro hacia abajo para formar la pinza, que es la diferencia que nos marca de la espalda al delantero. Y de ahí hacia la izquierda marcamos 1 centímetro. Bueno, para formar esa pinza vamos a hacer lo mismo que marcamos aquí. Vamos a marcar 2.5. Y ahí es donde vamos a formar esa pequeña pinza. Habrá alguna que sea más grande, pero es como se requiere, ¿sí? Según las medidas. Ya tenemos señaladas las medidas que aquí utilizamos. Vamos a unir con una línea punteada desde el centímetro que acabamos de marcar para formar la pinza con la medida de 1/4 de cintura. Son las medidas que necesitamos para formar el delantero. Ahora vamos a empezar a unir esas medidas, pero lo vamos a hacer con color rojo. Unimos con la regla francesa el cuello, que es el escote, cuando marcamos en un principio. Con línea recta unimos los 3 centímetros que marcamos de inclinación hombro, y de los 3 centímetros al centímetro que marcamos para formar la sisa. La otra línea, utilizamos nuevamente la curva francesa y hacemos la curva que faltaba. Entonces, como ven ustedes aquí, ya tiene la curva al igual que el de la espalda. Unimos con línea recta a donde sacamos el centímetro y donde aumentamos los 3 centímetros para la pinza, y ya todo el contorno. El color rojo nos señala donde queda ya terminado el trazo, ¿sí? Ya nada más le ponemos sus marcas y sus claves
doblez de tela, hilo de tela, y este se llama talle delantero. Y con eso concluimos ya los trazos por el día de hoy. Gracias.